El momento más esperado es el tener ese encuentro personal con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Qué gusto nuevamente estar acá en esta noche, qué gusto verlos por acá, me llena de alegría. Ya prácticamente mañana será nuestra última noche, ya mañana es viernes, ¿no? Y estaremos celebrando nuestra última noche, pero el sábado también vamos a estar acá en 2 servicios. A las 9 de la mañana es el primero, ¿verdad? A las 9 es el primero y a las 11 de la mañana es el segundo. Están también invitados porque vamos a tener un cierre maravilloso donde Dios también nos va a estar hablando. Vamos a orar y a pedirle a Dios su bendición en esta noche al estudiar su palabra, al estudiar lo que Él tiene para nosotros. Y también a la gente que nos está acompañando a través de las redes sociales, les damos una cordial bienvenida y estamos confiados y seguros que el Señor también está allí en ese lugar donde usted nos está acompañando. Vamos a orar. Querido y amante Padre que estás en los cielos, gracias nuevamente te damos por tu amor y por tu misericordia. Señor, eres tan bueno con nosotros que no merecemos tu gracia, Señor, ni tu perdón. Pero hoy nos traes nuevamente. Nos has llamado por nuestro nombre para poder tener un encuentro contigo. Durante esta semana hemos experimentado tu amor, hemos experimentado tu voz, nos has hablado, Señor. Ahora te queremos pedir, oh Dios, que tú puedas seguir hablando a nuestras conciencias, a nuestros corazones, dando la fuerza y la valentía para cambiar lo que debemos cambiar. Y permite, Señor, que podamos seguir perseverando en la fe. Bendícenos a todos los que estamos aquí y bendícenos a todos los que están acompañándonos a través de las redes sociales, en diferentes lugares, en diferentes países, con diferentes necesidades. Manifiesta tu gracia y tu amor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Hace unos años atrás, en el año 2012, un costarricense llamado Warner Rojas decidió escalar una de las montañas más altas del mundo. Estoy hablando del Monte Everest, a más de 8,000 metros, ¿no?, sobre el nivel del mar. Y resulta que este hombre, en ese reto personal, es un montañista muy reconocido. Este hombre, para poder prepararse, para poder asumir ese reto, tienen que entrar en un proceso intenso, ¿no?, de preparación para poder estar en el nivel. Y créanme, según lo que estaba leyendo, no más de 1,200 personas han podido conquistar, llegar hasta la parte más alta del Monte Everest. De tantas personas que lo intentan todos los días, realmente el poder llegar hasta allá no es una tarea sencilla. Más de 21 días, incluso a veces hasta meses, se lleva una persona para poder llegar al punto que todo montañista quiere llegar, que es a la cima. Por supuesto que muchos emprenden el viaje, pero infelizmente para ellos tienen que regresarse por muchas cosas, o porque no pudieron, no tenían la preparación suficiente, o porque quizás el clima no les favoreció. Cuando yo estuve escuchando una entrevista de este hombre, en algún momento, en uno de los medios de comunicación allá en mi país, él decía que para poder prepararse, que para poder estar a punto y para poder estar a tono, que él lo que hacía era que se iba a entrenar con un grupo de personas que también les apasionaba el tema del montañismo. Sin embargo, eran personas amateur, eran personas que simplemente lo hacían para caminar. Pero él, ya mentalizándose, se estaba preparando para aquella tarea, para aquel sueño que quería, que era conquistar el Monte Everest. Así que él dice que en algunos momentos él agarraba a la gente con la que iba y comenzaba a cargar las maletas, ¿verdad?, los maletines, los backpacks, las mochilas. En mi país le dicen los albeques, ¿verdad? Lo llevaba aquí en la espalda y comenzaba a cargar lo que llevaban las demás personas. Incluso él dice que en su mochila personal, que él cargaba y ponía piedras y objetos muy pesados
que posiblemente iba a dejar al regreso. Y eso es lo que hacía. Cargaba su mochila y cuando comenzaba a caminar, ya cuando iba en la parte del descenso, dice que él lo que hacía era que quitaba todo lo que estaba en esa maleta para poder descender sin ningún problema. Yo cuando escuché el testimonio de este hombre y la forma como se entrenaba, yo me puse a pensar que quizás mucha gente en la vida le gusta cargar cosas innecesarias. Muchas veces llevamos en esa valija, en esa maleta, quizás el resentimiento por alguna situación particular, el dolor que hemos ido cargando durante muchos años, quizás la ira, quizás el enojo, quizás la amargura, y quizás todas esas cosas han hecho que nuestra vida, ¿verdad? Que el peso de nuestra vida se sienta un poco incómodo. Hemos cargado por mucho tiempo quizás cosas innecesarias, y hoy vamos a hablar de algo que necesitamos realmente desprendernos. Hoy vamos a hablar acerca del perdón. Yo sé que el perdón posiblemente puede ser tremendamente complicado para mucha gente. Para mucha gente que tal vez tenga ciertas heridas abiertas, emocionales, que cuando hablamos del tema del perdón le genera todavía cierta incomodidad, cierto dolor. Pero hoy lo que vamos a intentar es dar un paso para poder liberarnos. Mahatma Gandhi, una frase que me gusta mucho, dijo: el débil no puede perdonar. El perdón es un atributo de fuertes y valientes. Cuando hablamos de la palabra perdón o cuando hablamos de perdonar, hay una etimología de esta palabra perdonar que me gustaría compartir con ustedes y una gran profundidad en su significado. Cuando hablamos de perdonar, esta palabra viene de un prefijo que es per. La palabra per significa una acción completa, una acción plena. Per. Y donare significa dávida, significa regalo. Eso quiere decir que la palabra perdonar es una dávida de acción plena, es un regalo. Cuando nosotros perdonamos es una acción plena, es un regalo. ¿Por qué es un regalo? Porque es una dávida, porque nadie se lo merece. Nadie se merece el perdón. Es más, ni nosotros mismos nos merecemos ser perdonados. Y esa es la gracia del perdón. El perdón es una dávida. El perdón es un regalo. Es un acto de plenitud. El tema del perdón está presente prácticamente en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Hablemos de una relación de pareja. Hablemos de un tema, por ejemplo, de infidelidad, ¿no? Cuando hablamos de infidelidad, no solamente me refiero al hombre, sino también a la mujer. Un acto de infidelidad en la relación de pareja que ha cargado, que ha llenado de tensión, que ha llenado de dolor, que ha llenado de decepción. Quizás la persona diga, pero es que Hugo, es que yo no me lo esperaba. Es que podía poner las manos en el fuego por esa persona. Es que yo nunca esperaba que él o que ella me fuera a hacer esto. Es que yo confiaba en él. Es que yo le di mi confianza a ella. Es que yo le di todo en la vida y me paga con esto. En una relación de pareja muchas veces se necesita trabajar el tema del perdón, porque esto lesiona, deteriora la relación de pareja. Es más, ¿saben? Yo conozco el caso de muchas parejas que han enfrentado el tema de la infidelidad, pero nunca ni lo trabajan ni lo han superado. Y entonces su dinámica de relación de pareja es una dinámica muy tóxica, muy enfermiza, mucho problema, una dinámica un poco complicada. ¿Por qué? Porque no se ha podido reparar. Y el ser humano tiene que entender que hay ciertos ciclos que se tienen que terminar. Hay ciertos ciclos que se deben de cerrar. Que si uno quiere darle realmente la vuelta a la página, ¿verdad? Y decir, yo quiero pasar otro libro, uno tiene que aprender a hacer un esfuerzo, a ir un poco más allá, a poner de su parte, a buscar la forma de cómo reparar. Y el tema del perdón está presente muchas veces en esas relaciones de pareja que se han lesionado. Hablemos tal vez de una relación entre padres y entre hijos. Escuchaba una vez a una señora de unos 65 años que me decía, mire Hugo, yo es que no puedo
perdonar a mi papá. Yo llevo un resentimiento con mi papá porque mi papá a todos nuestros hermanos, que éramos como 6 hermanos, a todos nos maltrataba, a todos nos agredía, a todos nos trataba mal. Un joven una vez me decía, mire Hugo, es que yo no puedo dejar de pensar y me genera tanto dolor y me genera tanto resentimiento y hasta me genera tanta ira el hecho de acordarme de que mi papá llegaba borracho a la casa y nos agredía a nosotros y agredía a mi mamá, y mi papá por andar ahí con otra mujer se fue de la casa, nos abandonó, nos dejó tirados y se fue con otra señora, crió otros hijos que no eran los suyos. Yo no le puedo perdonar eso a mi padre. El perdón está ahí presente, o la falta de perdón está ahí presente, ese dolor constante. ¿Y qué hablar tal vez de un padre que se siente tal vez despreciado por un hijo, que se siente apartado por un hijo? Conocí la historia de un hombre que después de haber dividido sus bienes con sus hijos fueron y la palabra correcta es lo depositaron, lo dejaron abandonado en un lugar de ancianos. Después de que aquel hombre les dio todo lo que tenía, después de que aquel hombre les ofreció sus bienes, aquellos hijos lo dejaron ahí abandonado. El perdón posiblemente pueda estar presente, o la falta de perdón, en unas relaciones interpersonales, en el trabajo. ¿Cuántas dinámicas de trabajo se lesionan simplemente por una situación que nunca se resolvió, por un malentendido, por una situación particular? Y aquellas personas que eran tan buenas amigas nunca más se volvieron a hablar, nunca más volvieron a salir, nunca más se dirigieron la palabra. Es más, yo he conocido hasta en iglesias gente que sirve, gente que viene a la iglesia, que tiene ese tipo de problemas porque no se lleva con cierta persona. Dice, no, yo cualquier actividad, pero no con aquella persona. Porque hay temas que se necesitan reparar en esas relaciones interpersonales. He conocido el caso de esas relaciones entre hermanos que por una herencia se dejaron de hablar, por una casa, por una propiedad se dejaron de hablar, por una propiedad, por un daño que se hicieron en algún momento, por una situación particular que pasó incluso con algunos de sus hijos, familias que se pelean por una situación sencilla y que nunca supieron resolver. Es un tema que está presente siempre, y es un tema que también está lleno de mitos. Cuando hablamos de los mitos del perdón, para poder nosotros dar el paso tenemos que revisar algunos mitos del perdón. Por ejemplo, hay gente que dice, si yo perdono, yo me estoy rebajando. Si yo perdono, yo estoy dando el brazo a torcer, entonces estoy demostrando que yo soy el débil, por eso yo no perdono. Porque si no, yo demuestro que soy vulnerable, demuestro que soy débil. Hay otros que dicen, mire, es que yo perdono si la otra persona se arrepiente. Si la otra persona da el paso, entonces yo sí voy a dar el paso. Hasta que aquella persona se arrepienta, yo lo hago. Algunos están esperando olvidar y dicen, yo hasta que olvide, perdono. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y no ha podido curar esas heridas. Yo perdono cuando sienta la necesidad, dicen algunos. Todos estos tienen que ver con los mitos del perdón. Hay una historia de un hombre, de un autor, de un gran escritor del tema del perdón, de una gran cantidad de libros con el tema del perdón. Se llama Everton Warrington. Este hombre es un profesor de la universidad, de una de las universidades de Richmond, en Virginia, y él cuenta que más o menos en el año 1995, al iniciar el año 1996, una mujer de 76 años llamada Frances McNeil, dice que esta señora estaba durmiendo en su casa cuando de pronto un ruido la despertó. La señora se levanta
y cuando prende la luz de las gradas, de las escaleras para bajar, se da cuenta que ahí en la sala, en su casa, hay un hombre y que está intentando robar. El hombre se percibe que llega la señora, entonces el hombre se lanza sobre la señora y comienza a golpearla. Este hombre, Wallington, comienza a decir que el hombre no solamente la golpeó, sino que abusó sexualmente de la señora y además acabó con su vida. Esta mujer, Frances McNeil, es nada más y nada menos que la mamá de este hombre, Wallington. Cuando el hijo menor, cuando el hermano de Wallington se dio cuenta de la situación y encontró el cuerpo de su mamá, llamó a su hermano y le dijo lo que había pasado. Su hermano corrió y cuando vio a la mamá ahí, dice que él se llenó de ira, se llenó de rabia. Deseaba agarrar a aquella persona que había hecho. Dice que ahí había un bate en la pared, ¿verdad? Y dice que él lo que deseaba era agarrarlo y ir a buscar a aquella persona y golpearlo y darle hasta morir. Quería matarlo, dice. Y entonces dice que él durante mucho tiempo tenía esa sensación, tenía ese dolor, tenía esa necesidad de encontrar a aquella persona. Tenía el deseo de encontrárselo, de saber quién era para poder acabar con la vida de aquella persona. Y él dice que no podía dormir, pero que dice que una noche entró en conciencia y dijo: yo soy investigador del perdón, yo soy psicólogo, yo le ayudo a las parejas a reconciliarse, a hablarles del perdón. Yo tengo un sistema de creencias que apoya el tema del perdón. ¿Cómo es posible si yo le enseño a la gente a que perdone, yo no puedo perdonar? Y él entonces dice que él se dio la oportunidad de perdonar. Y aquí este hombre, ese escritor, ese psicólogo, ese profesor universitario, crea un modelo de intervención. Me gustaría compartir con ustedes este modelo. Hay una gran cantidad de modelos, ¿ok? No significa que ese sea el único. Hay varios modelos para poder intervenir el tema del perdón, que nos ayude. Hay varias herramientas que nos pueden ayudar a nosotros a ser libres, a poder quitarnos el peso de la falta de perdón. Ese modelo él le puso Rich Forgiveness. El tema de este es llegar al perdón y comparte 5 pasos para poder llegar a perdonar, a liberarnos, a llegar a ese tema. Número 1, él dice: recordar el incidente que nos hizo daños. Alguien por ahí dice: recordar es vivir. Y yo soy convencido, yo estoy seguro que hay mucha gente que me va a decir: pero Hugo, ¿cómo yo me voy a conectar con aquella situación que me generó tanto dolor en mi niñez? ¿Cómo yo me voy a conectar con aquel abuso? ¿Cómo yo me voy a conectar con aquel maltrato? ¿Cómo yo me voy a conectar con esa infidelidad? ¿Cómo yo me voy a conectar con una traición si eso lo que va a hacer es que me va a abrir más bien la herida? Enfrentar la situación, poner la situación de frente, traerla al presente, recordarla, es la única manera que nos permite afrontarla. Es de la única manera que le podemos hacer frente. Cuando nosotros comenzamos, recuerda lo que hemos venido hablando durante todas estas noches, a darle un nuevo significado a la situación, a comenzar a pensar y a decir: ok, esto me ocurrió a mí y ya es el tiempo de poder liberarme. Esta situación no puede seguir pasando en mi vida, no puede seguir generándome tanto dolor. Es recordar el incidente que nos hizo daño. Número 2, es empatizar con la persona que nos hizo el daño. Cuando hablo de empatía, cuando hablamos de empatía, el tema de empatía es esa conexión psicológica, emocional que yo puedo tener con una persona. Es comprender que también aquella persona, al igual que yo, tenemos la posibilidad de fallar, de que somos vulnerables, de que todos tenemos esa tendencia siempre de hacer lo incorrecto, de hacer lo malo. Cuando yo hago esa empatía con aquella persona, no lo estoy justificando, estoy entendiendo que también aquella persona se puede equivocar. Número 3, pensar en perdonar como un regalo altruista. Dijimos que el perdonar es regalar.
Dijimos que el perdonar es una dávida. Veamos el perdón como un regalo. A pesar de que usted sienta que aquella persona no se lo merece, ofrézcale ese regalo. Y no es necesario tal vez ni siquiera que la persona esté ahí. Lo importante es que usted misma, que usted mismo se libere de eso. Que usted misma ofrezca, que salga de usted. Número 4, el compromiso de perdonar. Yo hoy asumo el compromiso de perdonar. Yo hoy asumo el compromiso de poner mis cuentas en cero. Yo hoy asumo el compromiso de quitarme ese peso de encima. Cuando uno perdona, uno es el que se beneficia, no es el otro. A veces pensamos que cuando perdonamos a alguien es hacerle un favor a la otra persona, es quitarnos nosotros una carga. Y número 5, aferrarse a ese perdón sin volver atrás. Es que usted tomó la decisión, manténgase en esa dirección. La palabra perdón es un verbo. Y los verbos siempre implican acción. Necesitamos accionar, necesitamos ponernos a caminar. La ciencia ha hecho algunos estudios con respecto a los beneficios que uno recibe a la hora de poner en práctica el perdón. Ya que interesante, porque en la era de los 90s, a finalizar los 90s, en el 1999, una fundación, John Templeton, hizo una campaña de investigación sobre el pecado. Y entonces comenzaron a hacer una investigación desde el año 99 hasta el año 2005. Y en esa investigación hicieron más de 950 estudios sobre los beneficios que podía ofrecer el tema del perdón, tanto en la salud física, en la salud mental, como en la salud espiritual. Y entonces esos trabajos, ¿no?, comienzan a reflejar realmente el beneficio que se puede obtener. Uno de los mayores investigadores es Frederick Lueken, y él concluye en sus investigaciones que hay una gran cantidad de estos estudios múltiples donde el perdonar eleva los estados de ánimo. De hecho, lo hace sentir a uno mucho más optimista. Al contrario, que si una persona no perdona, una persona puede experimentar estados de depresión, estados de ansiedad, e incluso hay condiciones que están asociadas a los temas con problemas del corazón. Vean qué interesante cuando uno da el paso y logra quitarse de encima el tema de ese perdón que nos genera tanta incomodidad. Una psicóloga llamada Nela, ella comienza a hacer una investigación y se da cuenta de la fisiología o el efecto fisiológico que puede generar el perdón en una persona. Y se dan cuenta que la falta de perdón es como cuando se activa la ira en una persona, dentro de una persona. Los niveles de estrés se elevan e incluso la persona puede estar o puede manifestar estados de ansiedad, estados de depresión, estados anímicos muy bajos, cuando la falta de perdón está presente. Yo quisiera compartir con ustedes un texto bíblico o una historia bíblica que encontramos en la palabra del Señor en Juan, el capítulo 8. Yo quiero invitarle a usted a que me acompañe a buscar en su Biblia Juan, el capítulo 8. El versículo 4 en adelante nos habla acerca de una mujer que necesitaba algo. El perdón siempre está dirigido hacia tres direcciones. Antes de leer la historia, déjeme contarle lo siguiente. Cuando nosotros hablamos del perdón, hay un perdón o hay tres niveles de perdón que necesitamos nosotros conocer. Número 1, se llama el autoperdón. Y cuando yo hablo de autoperdón, me estoy refiriendo a esa posibilidad que tiene la persona de perdonarse a sí misma. Yo conozco personas que en el pasado han cometido ciertos errores y han cargado con situaciones del pasado y no han podido liberarse de eso.
Yo conozco personas que en algún momento han sufrido y están sufriendo por malas decisiones que tomaron en el pasado. Una mujer me decía a mí, pero Hugo, es que yo no puedo perdonarme, porque por mi responsabilidad, por no estar ahí con mis hijos, por no estar ahí con mi hija, por no estar yo ahí, por estar siempre en el trabajo, por estar en mis ocupaciones, abandoné a mi hija, no tuve cuidado de ella, y por eso es que mi hija hoy abandonó el hogar y se fue con aquella persona y le está yendo mal por mi culpa, por mi responsabilidad. Hay gente que necesita realmente perdonarse a sí misma. Escuchaba el testimonio de un hombre que venía manejando en estado de ebriedad. Y este hombre manejando atropelló a unos ciclistas que iban por la calle. El hombre les quitó la vida a aquellas personas, a aquellos jóvenes que habían salido temprano a hacer ejercicio. El hombre daba testimonio a través de la televisión y él decía, yo estoy arrepentido, yo estoy con un gran dolor, yo siento que esta carga no la puedo llevar, no la puedo superar, aquella falta de perdón que aquel hombre posiblemente va a cargar por mucho tiempo. Ese es el tema del autoperdón. Necesitamos aprender, número 2, a dar el paso a perdonar a los demás. No es solo un tema de perdonarme a mí mismo, es un tema también de aprender a perdonar a los que nos hacen daño, de aprender a perdonar a aquellas personas que también de alguna manera nos han perjudicado. El tema del perdón no tiene que ver con la reconciliación. Tal vez usted lo único que necesita liberarse, tal vez no necesita reconciliarse. Hay parejas que quizás por su situación, por lo que han pasado, se perdonan pero no se reconcilian, pero se quitan el peso de esa falta de perdón. Y sobre todo hay un nivel de perdón que es el más importante, es el perdón divino. Es el perdón que usted y yo necesitamos. Es el perdón que esta mujer que encontramos en la palabra de Dios, en Juan el capítulo 8, necesitaba. La palabra del Señor dice que había una mujer que necesitaba realmente la gracia de Jesús. Jesús estaba fuera del templo y unos hombres encontraron una mujer, dice la palabra del Señor, en adulterio. Y así que llevaron a aquella mujer a donde estaba Jesús. La palabra dice que Jesús estaba escribiendo en el piso con su dedo. Aquellos hombres llegaron y la presentaron delante de Jesús y le dijeron: Jesús, esta mujer que está aquí fue encontrada en adulterio. Fue encontrada ahí en el acto fue encontrada. Y entonces ellos le dijeron: según la ley de Moisés, dice que esta mujer debe ser apedreada, debe ser muerta. ¿Qué debemos de hacer? El texto bíblico dice que Jesús sabía lo que aquellas personas estaban pensando. Así que Jesús siguió escribiendo con aquel cariño, con aquel amor. Miró a aquella mujer, miró a aquellos hombres y les dijo: el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuando aquellos hombres se fueron, Jesús se levantó y se dirigió donde estaba aquella mujer. Yo me imagino a aquella mujer llorando. Yo me imagino a aquella mujer quizás que había sido maltratada, que había sido insultada, que había sido llevado a la fuerza por aquellos hombres, que había sido tirada, que había sido pisoteada ahí, llorando, pidiendo misericordia. Jesús se acerca y le pregunta: ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. Qué hermoso. Pero la historia de esta mujer no termina ahí. La historia de esta mujer no termina ahí. En Lucas el capítulo 7, el versículo 37, usted lo puede leer en su casa. Dice la palabra del Señor que Jesús fue invitado por un fariseo llamado Simón. ¿Recuerdan ustedes? Los fariseos, usualmente siempre los fariseos seguían a Jesús para poder señalarle.
siempre estaban ahí para poder ver la forma de cómo entregar a Jesús. Y dice la palabra que este hombre Simón invitó a comer a Jesús. Y cuando Jesús fue a la casa de aquel hombre, una mujer apareció. Dice la palabra que Jesús estaba sentado y aquella mujer llegó con un perfume de nardo puro y lo derramó a los pies de Jesús. Y con sus lágrimas y con su cabello comenzó a secar los pies del maestro, a llorar, a pedir misericordia al Señor. Aquellos hombres que estaban ahí en su corazón comenzaron a decir: si Jesús conociera quién es esta mujer, si Jesús conociera a esta pecadora, ni siquiera la dejaría que lo tocara. Pero Jesús sí sabía quién era aquella mujer. Aquella mujer era aquella mujer que en algún momento querían apedrear. Aquella mujer era mujer que en algún momento todo el mundo le señalaba porque había sido prostituta, porque había sido una pecadora. Pero Jesús no miraba su condición. Jesús no miraba lo que aquella mujer era. Jesús miraba lo que aquella mujer podía llegar a ser. Jesús veía en aquella mujer lo que aquella mujer iba a llegar a ser. Con ojos de amor, con ojos de misericordia, la tomó y la levantó y le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. Qué maravilloso Jesús. Jesús conoce nuestra necesidad de perdón. Jesús sabe que nosotros somos seres humanos que fallamos constantemente. Él nos ama y está dispuesto a darnos su mano. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es nuestro Dios. Él es ese Dios maravilloso que quiere reparar nuestras vidas. Aprender a perdonar es un acto de madurez. Aprender a perdonar es una decisión. El querer perdonar no se siente, se decide. Hoy podemos decidir aprender a perdonar. Y yo quiero terminar esta reflexión en esta noche con algo que quisiera ilustrarles, ¿ok? Yo quiero ilustrarles a ustedes con esta cuerda lo que la gracia y la misericordia de Dios puede hacer. Dios es un Dios bueno, amén. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios perdonador. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué ven acá? ¿Una cuerda? Una cuerda. Una cuerda fuerte. Es una cuerda fuerte. Una cuerda que quizás no se puede romper. Una cuerda que podremos utilizar en muchas cosas. Hoy sencillamente la vamos a utilizar simplemente como una ilustración. Hoy va a ser una pequeña ilustración. Porque la vida es como esta cuerda. En la vida hay muchas situaciones, hay muchas cosas que pueden pasar, que pueden acontecer, que puede ser como esta cuerda, ¿ok? Esta cuerda no es una cuerda especial, es una cuerda como la cuerda que usted puede tener en sus zapatos, como la cuerda que usted puede tener ahí para amarrar a algo. No es una cuerda especial. Pero es lo que representa la gracia y la misericordia de Dios. Pregunto, ¿qué pasaría? Voy a correrme para acá. ¿Qué pasaría si yo tomara una tijera y cortara esa cuerda? ¿Qué pasaría? Posiblemente la dañaría, ¿cierto? ¿Cierto o no? Sí. ¿Sería la misma cuerda? No. Ok, les voy a demostrar. ¿Qué pasaría si yo agarro aquí con mi tijera y corto la cuerda? ¿Cuántas cuerdas tengo ahora? 2 posiblemente, ¿no? Porque tengo 2 cuerdas. Pero la gracia de Dios y su perdón es como esta ilustración. Miren, yo les voy a demostrar cómo es la gracia de Dios. Posiblemente tal vez a usted en algún momento alguien le ha fallado. Quizás usted en algún momento alguien le ha generado dolor.
Quizás en algún momento alguien lo ha agarrado a usted y ¡pum!, lo ha cortado y le ha generado alguna incomodidad, alguna dolencia. Quizás hoy usted todavía maneja ese dolor de tanto tiempo, de tantos años que han estado ahí, ¿verdad? Que le ha generado tanta intranquilidad, tanta falta de paz. Hoy quizás su vida está un tanto reparada. Hoy quizás hoy usted ha tenido que hacer alguna reparación en su vida. Su vida ya no es la misma. Pregunto, ¿está igual la cuerda? La cuerda tiene un daño. La cuerda tiene aquí un corte, le hicimos un corte. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, cuando permitimos que el toque de Dios y el toque del Espíritu Santo, cuando la gracia misericordiosa de Dios puede llenar nuestras vidas, miren, pongan atención a lo que voy a hacer. Cuando hacemos que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios, que su perdón, que las oportunidades que Dios nos da actúen en nuestra vida, podemos retomar el rumbo correcto. Podemos llevar nuestras vidas a donde Él quiere que las llevemos. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Ese es nuestro Dios de oportunidades. Es un Dios que repara. Es un Dios que nos perdona. Es un Dios que nos ayuda. Es un Dios que nos transforma. Dios es el Dios de lo imposible. Y yo quiero decirle que si alguien a usted le ha hecho daño, que si alguien a usted en algún momento le ha tratado de manera y te ha hecho mucho dolor, te ha generado mucha angustia, Dios tiene un plan para reparar ese daño. ¿Está usted dispuesto, mi querido amigo, mi querido hermano, a aceptar la misericordia de Dios y su perdón? Hoy es el tiempo. Pongámonos en pie porque vamos a terminar en esta noche con una oración. Vamos a orar y vamos a pedirle a ese Dios maravilloso que nos dé la oportunidad de poder perdonar, de poder perdonarnos nosotros mismos, de quitarnos el peso del perdón y lo que nos ha afligido durante tanto tiempo. Decida hoy perdonar. Toma la decisión de quitarse eso de encima y permita que Dios le pueda nuevamente restaurar cada área de su vida. Querido Dios y Padre, te queremos agradecer, Señor, nuevamente en esta hora, porque tú nos amas, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú nos perdonas. Porque qué maravilloso es entender, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú nos los vas a perdonar. Que a pesar de nuestra condición, que a pesar de nuestra naturaleza, no hay nada, Señor, que podamos hacer que nos separe de tu amor. Señor, danos la valentía, Señor, para poder seguir adelante. Danos la fuerza, Señor, para poder seguir perseverando. Ayúdanos, Señor, por favor, a mantenernos firmes. Y si fallamos, Señor, ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de ti. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos en cada una de las áreas de nuestra vida. Te necesitamos en nuestra familia, Señor. Te necesitamos en la crianza de nuestros hijos. Te necesitamos en nuestra vida espiritual. Te necesitamos siempre, Señor. Padre, toma control de nuestras vidas y permite, Señor, que algún día podamos disfrutar contigo por la eternidad. Gracias, Señor, porque hoy sentimos que nos has quitado una carga. Gracias porque hoy dejamos el peso, Señor, de la falta de perdón aquí, Señor, y salimos con la convicción, con la seguridad de que tú tendrás un plan, un maravilloso plan para nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú has estado con nosotros, porque tu gracia y tu misericordia nunca se apartan de nuestras vidas. Dios, te pedimos todo esto en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.